Amigos de NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, qué alegría volvernos a encontrar en este espacio, esta entrevista semanal en Hacia el Encuentro con Dios, con alguna persona que nos comparte y profundiza en nuestra fe. Hoy tengo la alegría de presentar a alguien que ya es conocido de muchos de ustedes, colabora habitualmente con nosotros, con el tiempo, la enseñanza, la guía. Quiero saludar en Perú, en la ciudad de Arequipa, está el padre Pierre Martínez Valencia, que él forma parte del obispado castrense en esa ciudad. Desde ahí se interconecta con este equipo de NSE Perú en nuestras distintas plataformas. A él un cordial y gran saludo, padre. Gracias además por las conexiones y problemas técnicos antes de esta grabación. Y bienvenido nuevamente para seguir hablando de esta pequeña secuencia sobre la Santa Misa. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo están todos los miembros y colaboradores de Nuestra Señora del Encuentro? Para mí también es una inmensa alegría estar con ustedes y hablar de estas cosas tan hermosas, de este milagro tan grande, tan hermoso, tan sublime que Dios nos ha dejado, que es el milagro eucarístico, que vamos haciendo una pequeña secuencia, ¿no?, de distintas cosas, de distintos aspectos, pero que en la teología eucarística son mínimas, pequeñísimas, porque la Eucaristía es Cristo y Cristo es Dios, y entonces está el misterio divino, el misterio del Verbo encarnado allí en el sacramento, y eso entonces da para hablar muchísimo, y más que solamente para hablar, para adorarlo y para agradecerle a Dios tanto favor, tanta gracia que nos da en este santo misterio. Estupendo, padre, muchísimas gracias. La mayor parte de nuestra teleaudiencia o ciberteleaudiencia pues ya tiene cierto recorrido en la fe probablemente. Sin embargo, estamos en un tiempo, el tiempo que pues, la providencia ha querido que vivamos definitivamente, en donde hablar de estos temas suena cada vez más como hablar a chino, no sé, o ruso, bueno, con respeto a estas naciones, pero digamos de algo extraño más, como usted me comentaba antes del inicio, hablar sobre los fines de la Santa Misa. Recuerdo algún título de algún libro que más o menos decía así, cómo asistir, era un título más o menos así, pues ya me acordaré mejor, cómo asistir a misa y no perder la fe o no morir en el intento, una cosa así, dado que al hombre actual, con lo que nos cuesta estas realidades sobrenaturales, en la misma iglesia también se vive como una prueba, ¿no?, de ir a lo esencial y a veces puede ocurrir ciertas desviaciones. Entonces, quiero como proponerle esta pequeña introducción en un tiempo. Ciertamente todos tendremos más o menos participación en misa, pero nuestros familiares, amigos, donde estemos, ya lo de la misa les suena cada vez más algo extraño. Sí, sí. A ver, pero eso obedece a cosas, ¿no? No ha surgido de la noche a la mañana y no ha sido una cuestión de suerte. Eso obedece a cosas y obedece a una gran crisis en lo teológico y en la fe, por supuesto, en la fe, pero una crisis teológica que se ha vivido en las últimas décadas, principalmente en el siglo XX, siglo XIX, fines del siglo XIX, principio del siglo XX, se arremetió con todo. Estuve leyendo algunos apuntes sobre la Eucaristía, que quiero mencionar el autor, que siempre es bueno saber nuestras referencias, ¿no? Es de Nolding Schmidt, que habla acerca de los sacramentos, y después he estado para este programita leyendo un poco de un artículo que escribe el padre Filipón, que es un sacerdote dominico, muy conocedor, un teólogo renombrado, ¿no?, francés, que se llama La Santa Misa, oración sacerdotal por excelencia, ¿no? Son dos cosas de las que me estoy sirviendo ahora para poder hablar de la Eucaristía, para hacer este programita de la Eucaristía. Y bueno, entre las cosas que podemos decir, ¿no?, es que lamentablemente la Eucaristía se ha visto sometida al paso por este vendaval modernista o progresista, como lo quieran llamar, que es toda una mentalidad, es una teología no católica, es una teología gnóstica que se ha metido y que se ha insertado y que tal vez la gente de a pie no conozca mucho de ella, no digamos, cuando escuchamos ahora hablar de los progresistas, generalmente lo hacemos para hablar de gente que está metida en política y que tiene una inclinación principalmente de izquierda y que busca romper los esquemas y las costumbres, las tradiciones, inclusive las estructuras, ¿no? Ese progresismo que quiere llegar a nuevos valores, a nuevos paradigmas.
Pero este progresismo no solamente se da en lo político, en la teología católica, y esto por varias razones, por varias influencias, podemos decir mucho del protestantismo también, pero también del racionalismo y de una postura de la filosofía alemana de los últimos tiempos, principalmente del idealismo alemán y del existencialismo, que también está muy presente, se ha querido insertar en la Iglesia, en la teología católica, y de hecho se ha manifestado en teólogos inclusive de reconocidos, ¿no? Entonces, cuando tú me dices, por ejemplo, que ahora la gente no entiende mucho acerca de esto, como te decía antes, esto no obedece a una especie ¿cómo podemos decir?, de suerte, Claro. de situación, no sé, circunstancial, sino que esto, al parecer, tiene una raíz, ¿no? Y la raíz es una doctrina insertada, una doctrina que se ha querido meter, que se ha querido instalar en la iglesia y que trae como consecuencia un montón de nefastos efectos en la doctrina y también, por supuesto, en la vida de piedad. Entonces, esto tenemos que decirlo, porque si no decimos esto, no, la gente por eso no llega a entender este asunto. Por eso es que para la gente hay tanta diferencia en el aspecto, por ejemplo, de fe de muchas personas, que cuando se les habla de la presencia real de Jesucristo, piensan que es solamente una presencia espiritual, Mm. ¿no? O sea, como que la Eucaristía está presente por una finalidad espiritual. O sea, Cristo está presente en la Eucaristía no porque hay una transustanciación, sino por una finalidad. Y esto que te estoy diciendo tiene hasta nombre y apellido, ¿eh? Hay teólogos, no solamente es él, pero hay varios teólogos, como por ejemplo Edward Schillebeck, que era un teólogo que fue representativo de la conferencia episcopal holandesa en un tiempo bastante álgido, durante y después del Concilio Vaticano II, que cuando empezó a hablar de estas cosas, cambió la doctrina de la transustanciación, es decir, de hablar de Jesucristo que en la hostia realiza un milagro, porque esto es lo que creemos nosotros, que Jesucristo realiza un milagro. Es un milagro, la Eucaristía es un milagro cotidiano, que en el sacramento de la Eucaristía Jesucristo, bajo las especies de pan y de vino, o sea, en los accidentes, el color, el sabor, el peso, etcétera, del pan y del vino, la sustancia del cuerpo de Jesucristo se halla presente. Eso es lo que pasa con la consagración, lo que nosotros creemos y profesamos, que en la consagración se da una conversión. El término conversión específicamente utilizado se llama transustanciación, o sea, es un cambio de sustancia. Aunque se mantienen los accidentes, es decir, aunque se mantienen el color, dije, el tamaño, el peso, el sabor y las otras características que puede tener, digamos, la hostia en su aspecto accidental, lo que cambia es la sustancia, porque ahí ya no hay más pan, sino que hay el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Y como enseñara Santo Tomás, si está el cuerpo, está el alma, y si está el alma, está la divinidad, ¿no? Entonces, está todo Jesucristo allí. Y eso es un milagro. Y lo que lamentablemente estas posturas no aceptan es ese milagro. Entonces, siendo inclusive teólogos que se dicen ser católicos, lamentablemente no aceptan el milagro de la transustanciación. Entonces, van a empezar a decir otras cosas. Como la Correcto. Eucaristía tiene una finalidad, Sí, sí. y la finalidad es la unión, la comunión de la asamblea, ¿no? La unidad de la asamblea, ¿no? Entonces, cuando se da la consagración, la transustanciación, ya no se da este milagro de la transustanciación, sino que se da sencillamente una presencia de Jesús, pero por la finalidad. Es decir, la finalidad es reunirnos como si fuéramos un solo cuerpo. Entonces, la presencia de Jesucristo es una presencia espiritual en la comunidad. En el pan está Jesucristo, es un signo de la unidad. No es propiamente el cuerpo de Jesucristo como lo creemos nosotros. Entonces, esto es una herejía. Mire usted, y padre, y para ir con estos, y usted sé que nos va a ayudar ya a entrar a estos fines de la Santa Misa, pero con esa introducción muy práctica y muy real que nos hace, podríamos decir, y corríjame, ¿no?, para no irnos tampoco a otro tema, pero que eso lo hemos experimentado y todavía hay ecos de estos como errores, desviaciones, ¿no?, que es para el pueblo sencillo.
es difícil, ¿no? Diferenciar en lo que se ha llamado en Perú, en Hispanoamérica, Latinoamérica, la teología de la liberación, por ejemplo, la teología del pueblo, dicen ahora algunos, ¿no? Donde no hay, todo es como ese símbolo de lo que Jesús quería como decir, pero no está Jesús allí Ujú. y son símbolos. Por ejemplo, ¿podría ser, padre? Ya, mira, aquí es también una cuestión de ambigüedades, porque es cierto que la teología de la liberación vino, o sea, se instaló en el Perú y hay representantes, ¿no?, de la teología de la liberación. La teología latinoamericana, le llamaban algunos, que no tenía nada de latinoamericana, porque si uno leía a Johannes Bien dicho. Baptista Metz, ¿no?, Sí, sí. o a otros autores, ¿no?, tenían ya esta visión. Pero claro, en Latinoamérica se interlaza con la cuestión social de la pobreza, de la desigualdad, y se torna una teología de corte marxista, ¿no?, de lucha de clases, de lucha digamos, de pobres contra ricos. Entonces se hace una teología un poco, ¿cómo podemos decir?, dialéctica, ¿no? Pero esto es un aspecto, no es el progresismo. El modernismo, o sea, el progresismo fue llamado progresismo por el Papa Pablo VI. Fue llamado modernismo por el Papa San Pío X, ¿no? El modernismo es más que eso. Esto es un aspecto. O sea, es cierto que la teología gnóstica modernista tiende a volverse, porque tiende a ser zurda, tiende a ser digamos, de instancia zurda, así como en la política, ¿no?, que los políticos progresistas generalmente son de corte zurdo, así también en el orden teológico, lamentablemente tenemos que decir así, la teología progresista tiende a ser también de corte zurdo, ¿no?, de corte, digamos, dialéctico y cosas por el estilo. Entonces, pero la teología de la liberación, si bien agarra estas cosas, es una teología tipificada, entonces no es lo mismo. Uno puede ser, digamos, uno puede ser un teólogo progresista y no ser aún un teólogo de la liberación. Oh, Son correcto, dos cosas distintas, ¿ok? De correcto. hecho, en algunos ambientes europeos y de otros lugares también, hay teólogos que no son teólogos de la liberación, pero sí son teólogos progresistas. Ujú, ujú. ¿Ya? O sea, Steve no era un teólogo de la liberación, Ajá. era un teólogo progresista. Y teniendo y aclarando estas diferencias, padre Pierre, vemos que igual ambas posturas o hermanas una de la otra o una cosa de estas, pero eh, afectan directamente a lo que es el misterio de la Santa Misa en una época en que, claro, todo va Sí, avanzando más rápido y queremos inmediatez, ¿no? Queremos todo claro, cerca. claro. El tema es este, que yo diga, bueno, a ver, si se trata de darle referencias o de darle relaciones, yo pienso que la teología de la liberación es una aplicación, es como una hija de la teología modernista que se especifica sobre temas sociales, sobre temas puramente, digamos, económicos, sociales, políticos, ambientales y demás, ¿no? En cambio, la teología progresista es una teología que va al misterio, se Mm, centra en el misterio, ¿no?, ujú. reduciendo el misterio a una cuestión puramente sensible, quitándole todo lo racional, quitándole toda la realidad teológica y quedándose solamente en la cuestión sensible, el fenómeno religioso. Bueno, entonces, igual el tema es muy extenso, ¿no? Pero vamos a aplicarlo ahora a la misa. Yo entonces, vamos a partir de lo que antes había dicho, ¿no? En programas anteriores de esta saga de programas que estamos haciendo, yo inclusive había dado una estadística, no sé si era contigo o con Jürgen, que le había dado una estadística de una asociación católica en Estados Unidos sobre los votantes católicos, donde habían hecho una estadística, y en donde decían que hoy día, lamentablemente, creo que el 45% de las personas que encuestaron saliendo de misa no creían en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Era Así impresionante. O sea, es. muchos, o sea, de esos que no creían, claro, algunos no es que no creían definitivamente, sino dudaban, ¿no? Otros no creían definitivamente. Creo que el 11% no creía definitivamente, pero después el resto, de ese 45%, dudaba, ¿no? Y algunos tenían esa expresión que es una presencia espiritual solamente, ¿no? Entonces, ese es el problema. Por eso es que mucha gente, cuando va a la misa, no descubre el misterio de la misa, se queda solamente en ciertos aspectos, en Claro. ciertos momentos, el momento de la paz, el momento del Padre Nuestro, y tratan de adherirle cosas, ¿no?, a los misterios. Entonces, perdón, a los signos, ¿no? Por ejemplo, el Padre Nuestro le adhieren ciertos elementos personales de histrionismos, en el tema de la paz, un saludo fraterno con todos, ¿no? Y pierden el sentido de lo que es la Santa Misa. Y, Entonces, y padre, perdone, incluso me hace acordar en esta expresión que es habitual también entre la gente buena y sencilla, de parroquias, ¿no? No voy a misa porque el padrecito no,
o sea, Claro, no a esto, o sí voy porque el padrecito lo dice bonito y tal, claro, qué bien, qué alegría, pero claro, no es propiamente, ¿no? O sea, a la Eucaristía, al exacto. misterio, ¿no? Exacto, o sea, no voy a misa porque el padre tanto. O sea, el padre es un segundo puesto. El primer puesto lo tiene Jesucristo. Y el tema es que no lo vemos a Cristo. Y al no verlo a Jesucristo, se parece que la oración de la misa o que la Santa Misa es solamente una oración de una comunidad, de un grupo, de un movimiento, una especie de cuestión, como podemos decir, particular. Inclusive esas personas que hablan de la misa, que es su misa, porque ellos dieron el estipendio, la limosna de la misa, es su Ah, es misa, verdad, sí, sí, inclusive también. no dan pie para que otras personas quieran participar de la misa, ¿no? Ujú. Entonces, por eso, hay una falta de entendimiento. Entonces, como estamos hablando del sacrificio, porque esto es básico, para hablar de la misa, claro, hay que hablar de la presencia real de Jesucristo, pero hay que hablar de sacrificio. La naturaleza de la misa es el sacrificio. Y voy a leerte un texto, ¿ya? Del Papa Benedicto XIV sobre la Santa Misa. ¿Ya? Él dice así, la misa el sacrificio, ¿no? En realidad el sacrificio, está hablando el Papa sobre el sacrificio, ¿no? El sacrificio es una ofrenda de una cosa sensible, legítimamente instituida y hecha por Dios, con la cual, por la inmutación de la misma cosa, o sea, por el cambio, la cosa que está ofrecida cambia, se transforma, se aniquila muchas veces, o sea, se consume, no aniquila, sino se consume, ¿no? Por ese acto, por esa transformación o esa destrucción, digamos, de la ofrenda, confesamos que Dios es el dueño supremo de todas las cosas y también de nuestra vida y de nuestra muerte. O sea, eso es el sacrificio. Esa es la definición del Papa Benedicto XIV, perdón, sobre el sacrificio, ¿ya? Y hablando del sacrificio de la misa. Entonces, es un sacrificio la misa porque allí Cristo, porque la misa es la cruz, porque allí Cristo se ofrece como víctima, como ofrenda que se transforma. La vida de Cristo se entrega. Cristo de vivo pasa a muerto, ¿cierto? Eso es lo que hizo con el sacrificio. Está instituida legítimamente porque es Dios el que pide este sacrificio, es decir, es el Padre Celestial el que lleva al Hijo, el que mueve al Hijo para que Cristo en la obediencia al Padre se ofrezca como víctima. Ha sido instituida entonces por Dios. Y la inmutación de esa misma cosa, confesamos, es decir, todos nosotros, Cristo y nosotros, confesamos que Dios es nuestro dueño, dueño de todas las cosas, dueño de nuestra vida, dueño de nuestra existencia. Eso es la misa, ¿ves? Ujú, ujú. Entonces, imagínate, Hernán, imagínate que la gente vaya con este propósito. Voy a participar de un sacrificio en donde voy a manifestar mi pequeñez frente a Dios que está, digamos, dándonos una víctima y que ofrecemos, ¿no? El sacerdote es el que ofrece, yo participo de ese ofrecimiento, una víctima que Dios la quiere, ¿no? Para la santificación de nuestras almas, para manifestarle a Dios que Él es el dueño de nuestra vida, el dueño de nuestro ser, el dueño de nuestra existencia, que Dios es el dueño de la historia, de la humanidad, ¿no? Dios es todo. Entonces, ese es el sentido de la misa. Así es entonces la razón. Esa es la razón por la cual vamos a la misa. Vaya, qué ardua tarea, padre, para los sacerdotes y bueno, para el pueblo fiel, ¿no? Catequistas, miembros de comunidades, el poder tener esto, ¿no? Cada Santa Misa y qué desafío. No sé si es en esta vida alcanzable o qué podríamos hacer. Con esta definición de la Santa Misa que nos hace, le invito a la primera pausa, se ha ido volando el primer bloque para continuar y ahondar en esta cuarta entrega, cuarto encuentro sobre la Santa Misa. Padre Pierre Martínez Valencia, una brevísima pausa, por favor, y a los amigos de NSE también. Enseguida continuamos. Continuamos en Hacia el Encuentro con Dios, con esta cuarta entrega y encuentro con el Padre Pierre Martínez Valencia, colaborador habitual en este espacio, a quien le agradecemos mucho por toda la enseñanza que nos transmite de la Santa Madre Iglesia. Como sabrán, él es parte del Obispado Castrense en Perú. Él se encuentra en la ciudad de Arequipa, desde donde se interconecta con nosotros. Padre, nuevamente bienvenido y gracias por lo que nos va comentando. Y como dice, nada, digamos, como opinable, y opinar está bien, pero vamos a fuentes, a autores, digamos, fieles al magisterio, ¿no? Que eso es muy importante en estos tiempos
y seguimos avanzando. Padre, me quedé pensando como con esta pregunta, desafío, si fuéramos, no sé, con la conciencia, con las ideas más claras, por lo menos a la misa dominical, y los que tenemos, digamos, intentamos ir más días entre semana, también, ¿no? O sea, esa conciencia de a qué estamos yendo, pero Claro. cuánto cuesta nuestra frágil debilidad, además de que ya también hay, pues por dentro, nos decía usted mismo, ha habido como errores, ¿no? Dentro de lo que Claro. es la Santa Misa. Claro. Además, mira, en una cuestión práctica, ¿no? Nosotros tendemos a exteriorizar todo. Es La verdad. misa es un signo, por supuesto, pero nos lleva a cosas interiores y nosotros solemos quedarnos solamente en lo exterior y eso es una tentación continua y que si hay una mala teología, entonces uno puede tender a eso. Entonces, cuando uno escucha a gente con buena voluntad, ¿no? Con buena intención, porque no se puede juzgar la intención de las personas, porque además en esto hay mucho de falta de conocimiento de las cosas de la fe. Pero uno escucha a la gente, ¿no? Que te dice, ay padre, a ver, fulanito va a tocar la campanita, otro fulanito va a tocar la pandereta, otro fulanito va a tocar tal cosa, otro fulanito va a llevar las hostias, otro va a llevar las uvas, otro va a llevar el trigo, otro va a llevar el rosario que se lo han prestado, que se lo ha prestado la madrecita no sé cuánto, otro va a llevar, o sea, todos tienen que hacer algo. En la misa, es como que en la misa hace falta que todos hagamos algo externo, nos toca a nosotros. Uno hace una petición, otro hace otra petición, otro hace otra petición, otro hace... ¿Me entiendes? Y, y después, por ejemplo, cosas que son incongruentes con la misa, ¿no? Porque es cierto que se pueden hacer procesión con las ofrendas, pero a veces la gente no entiende ni lo que son las ofrendas, parece que están llevando una cosa de triunfo, ¿no? Están llevando por ejemplo, el vino y agarran el vino y lo ponen hacia arriba, lo levantan a la gente le aplaude, ¿no? Yo no entiendo qué sentido tiene eso. Claro, O sea, eso al menos el sentido eucarístico no tiene. claro. Entonces, y eso se hace, lamentablemente, se hace mucho y no son cosas litúrgicas y no hay un sentido, no hay un sentido en eso, no hay una razón de eso. Entonces, si nosotros entendiéramos que la misa es un sacrificio, y que es el sacrificio de Cristo, no es cualquier sacrificio, ¿eh? Es el sacrificio de Jesucristo nuestro Señor, entonces tendríamos que ponernos en el lugar de los que contemplaron el sacrificio de Jesús. ¿Y esos quiénes son? La Virgen María, San Juan el Evangelista, Santa María Magdalena, las otras santas mujeres, el centurión que vio el sacrificio de Jesucristo y dijo, en verdad, este era el Mesías, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué hacían ellos? Llevaban la campanita, hacían las peticiones, uno, otro, pasaba al lado de él, ¿me entiendes? Aplaudían al vino, Claro. no, contemplaban el amor de Dios, el misterio que se realizaba en esa ofrenda de Cristo que se consumía al derramar su sangre, digamos, en su agonía, ¿no? En sus respiraciones que iban manifestando su sacrificio y el amor que daba a los hombres. O sea, eso es el misterio del amor de Dios que se hace perdón con la cruz. Eso es lo que vamos a participar. Es un sacrificio. No vamos a participar entonces de una oracioncita católica de algún grupillo, ¿no? No es así. O de una secta, ¿no? Porque no somos una secta. Y entonces la misa se torna, muchas veces en muchos aspectos, una cuestión de orden puramente singular y hasta secular. O Claro. sea, una cosa propia del siglo, ¿no? Propia solamente para nosotros, ¿no? La idea de la misa nuestra, en el sentido de la misa folclórica, o la misa moderna, o la misa pachanguera, o la misa cumbianchera, ¿no? O sea, todo ese asunto, o sea, es mi estilo, se tornan estilos. Y en la misa el único estilo que hay es el estilo de Jesús. Y padre, que esto es bien delicado, ¿no? Pero para seguir con estos como fines, intentar explicarlos y que la gente pueda captarnos, porque claro, esto cuánto tiene que ver la figura de quien preside la oración, ¿no? La liturgia, la Santa Misa. Tiene que ver mucho, ¿no? Del sacerdote, por los quienes no debemos dejar de pedir y que también le precede una formación en su Así seminario, es, etcétera. O sea, así esto es es. importantísimo que tengamos en cuenta. Como usted decía, no es algo que un sacerdote aparezca de un día para otro así. No ha Claro, sido así. Tiene claro. años de formación o una historia y eso también hacía recordar cómo a veces a uno le duele, ¿no? Pero
tratando siempre de que no sabemos el interior de las personas, cuánto tiene que ver algo muy sensible en la Santa Misa también, de esto exterior, pero que claro, muchas veces va disonado al misterio, va totalmente, que es la música. La música realmente cómo puede ayudar o más bien dificultar que estamos en una mera reunión de celebración de algo, o ciertamente estamos ante algo sagrado y que nos supera. Me hacía pensar sí. Mira, me haces acordar, tuve la posibilidad en un lugar X, en una diócesis X, de ser delegado del señor obispo para hacer confirmaciones porque él tenía que viajar. Entonces fui a la celebración de esa misa y la gente con muy buen corazón, por supuesto, ¿no? Muy participativa, muy buena. Era un grupo de jóvenes, me parece que era de un colegio, pero eran un montón, como 250 chicos, una cosa así, que se confirmaba. Y estaba acompañada de una orquesta, me imagino que sería pues de la institución, de ese colegio, no sé. Te soy sincero que cuando yo estaba, porque tú sabes que en el rito de la confirmación uno impone las manos, después se acerca a cada confirmando, uno tiene que imponerle las manos con una manito, con la otra le haces la crismación, y dices una frase, ¿no? Por ejemplo, Carlitos, ¿no? Por esta señal recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Él dice amén, es un diálogo, ¿no? Y después el sacerdote le dice la paz sea contigo. Antiguamente le daban un cariño en la mejilla, en realidad era, pero todos decían la cachetada, ¿no? Ahora sencillamente el rito nuevo dicen, o sea, le das el saludo de la paz, y eso puede ser un abrazo, eso, ¿me entiendes? Bueno, era tan fuerte la música, increíble, ¿no? Que estaban diciendo, ¿no? El Espíritu Santo va bajando y va. Y yo, que a los gritos decía, me decía, Jazmín, Jazmín, recibe por esta señal el don del Espíritu, con todas las fuerzas, porque era imposible hablar con el ruidazo. Claro. Y eso también me ha pasado en muchas otras circunstancias, en donde uno va a confesar a una iglesia durante la Santa Misa, que es muy conveniente también, pero uno está tratando de escuchar al prójimo que está confesándose, y la música, la percusión y todo eso, no puedes. Y cuando se acerca la gente a la comunión, te pongo el caso ese concreto de esa confirmación, era tan ruidoso el canto que iban cantando, que la gente lo menos que se pone a pensar es que va a recibir al Señor. Claro. Andan pensando, y después que también esto soy sincero, los cantos tienen un sentido tan distinto a la Eucaristía. Eso es. Tan distinto. O sea, son cantos que no dicen nada de la Eucaristía. Generalmente en la misa se tienen que dar canciones, ¿no? Que estén en armonía. Bueno, pero ese es un tema, digamos, para hablar es un tema larguísimo. Sí. No nos vayamos por esas cosas, porque además son cosas que se presentan, pero no son las cosas más profundas. Claro. Son efectos de esta situación. Vamos a hablar del fondo, porque eso es lo más importante, porque la gente lo que tiene que saber es eso. Porque cuando te dicen a ti, hay que ir a misa todos los domingos, tú tienes que saber por qué vas a ir a misa todos los domingos. Así es. O sea, ¿cuál es el motivo? Es una interferencia que hace la iglesia a tu vida, a tu libertad. Es una apropiación, ¿no? De tu tiempo, del día domingo, que es tu día de descanso. ¿Por qué razón tienes que ir a misa el domingo? ¿Por qué? Si la misa es una oración comunitaria solamente, ¿por qué no te juntas en tu casa y es una oración comunitaria? Está, pues. Claro. Porque donde 2 o 3 están reunidos no está Jesús, así nos dice el Evangelio. Eso es lo que te dicen, ¿no? Eso es lo que te dicen. Donde 2 o 3 están reunidos, ya está Jesús. Entonces, algunas veces me ha pasado, que he preguntado a gente, ¿y usted no fue a misa? No, pero es que tuve mi reunión de grupo. Pero, oye, el precepto es la misa. Bueno, pero no dice el Señor que donde 2 o 3 están reunidos, ahí estoy yo. Ya pues, no me hace falta ir a la misa. Voy a mi grupo. Y me hacía recordar, y añado una pregunta más a esto que usted va diciendo. Una persona muy cercana a mí me decía, bueno, no hace falta tampoco ir a misa y con tanta frecuencia para ser bueno. Claro. Es que ese es el tema. Pues, al no saber qué es la misa, se la relativiza tanto que no se entiende. Y al no entenderse, por eso es que se hace cualquier cosa y se exige cualquier cosa también en la misa, ¿no? Se exige cualquier cosa. Entonces, claro, otro tema que sería interesante hablar es la cuestión de cómo, lamentablemente, se mal utilizó, ¿no? Las palabras, e inclusive no se utilizó el concilio
para apropiarse de cosas en la celebración. Así Eso es. sería otro tema como para charlar en algún otro momento. Excelente. Pero aquí vamos a hablar de la esencia, porque no podemos hablar de las ramas si todavía no hemos tocado el tronco, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de que la misa es un sacrificio, por eso di la definición de que la misa es un sacrificio. ¿En qué consiste el sacrificio? Uno cuando va a la misa va dispuesto a un sacrificio, al único sacrificio de Cristo, que se realiza y se actualiza, ¿no?, bajo las especies sacramentales en la Santa Misa. Muy bien, ahora, la misa tiene fines, o sea, dijimos, ¿no? Yo voy a la misa porque la misa es un sacrificio, pero ¿cuál es el fin de participar de la misa? ¿Cuál es el fin? ¿Para qué yo voy a la misa? ¿Por qué esto no lo puedo hacer en mi casa? ¿Por qué esto no lo puedo hacer en algún recinto, ¿no?, que no es donde se celebra el sacrificio? ¿Por qué digamos, esta acción que se hace en la misa no la puedo hacer yo con personas que no sean sacerdotes o en un ambiente que no sea propio de la celebración de la misa? ¿Por qué? Porque la misa tiene fines. Y son 4 los fines que la teología tradicional nos dice que tiene la misa. 4 fines, ¿ya? Esos fines son el fin primero, por ejemplo, el fin latréutico. Ya vamos a explicarlo, ¿no? Sencillamente los voy a mencionar. El fin latréutico, es decir, el fin de adoración, ¿ya? El fin eucarístico, es decir, de acción de gracias, ¿ya? El fin impetratorio, es decir, el fin de pedir cosas en la celebración de la misa. Y el fin también, que es el fin satisfactorio, ¿no? Que es, o sea, en la misa pedimos al Señor, hacemos acción de gracias, adoramos al Señor y participamos de un sacrificio que satisface por nuestros pecados. Esos son los 4 fines. Por esa razón vamos a la misa. Esos son los 4 fines, que están en la misa. Ahora, no hace falta, si bien nosotros podemos decir, bueno, yo voy por el fin latréutico hoy día, mañana voy por el fin satisfactorio, pero, o sea, no hace falta, porque todo está metido en la misa. Ya cuando empiezas a participar de la misa, entras en este ambiente, ¿ya? Entonces, de eso se trata, de eso quería yo hablar ahora, ¿no? Quería hablar de estos fines de la misa para que la gente sepa por qué razón está yendo a la misa, ¿no? ¿Cuál es el fin? Ahora, hay un detalle, en esto vamos a las cosas prácticas, ¿no? Hay gente que te dice, padre, he llegado tarde a la misa, ¿me vale? Ya. Una cosa es la consagración, la transustanciación, que es la esencia de la misa, y otra cosa es el precepto de la misa. ¿Qué dice el derecho canónico? La ley de la Iglesia, que hay que participar de misa entera. ¿Se entiende? Porque hay gente que dice, bueno, como saben que la transustanciación es la parte esencial de la misa, entonces dicen, si participé de la transustanciación, ya fui a misa, ya está la misa. Pero recuerden que el precepto no es participar de la transustanciación solamente, porque la transustanciación es la parte esencial de la misa, pero la misa no es solamente, aunque esencialmente sí, pero no es solamente la transustanciación. Y el precepto es participar de misa entera. Entonces, no participamos de misa entera si llegamos tarde. ¿Se entiende? Ahora, algunos teólogos dicen, bueno, se entiende por tarde, por ejemplo, ¿no? Si es que uno llega, ya empiezan las casuísticas y cosas de que a mí yo no soy mucho de este asunto, pero algunos teólogos dicen, no, se llega tarde a misa cuando, por ejemplo, llegas, ¿no?, después de la oración colecta. Es decir, de la primera oración que la que ha impartido, digamos, el sentido de la misa, el sentido de esta misa, porque cada misa tiene oraciones determinadas donde se rezan por determinadas cosas, ¿no?, determinadas intenciones, y eso se va mostrando, o se ensalza al Señor, o se adora al Señor por determinadas cosas. Eso se manifiesta en la oración colecta. La oración colecta es la oración que hace el sacerdote en el domingo, después de cantar o rezar el Gloria. ¿Ya? Entonces dice, si llegas tarde a la oración colecta, ya llegaste tarde a la misa. ¿Se entiende? Ahora, no participar de la misa, evidentemente, es no participar ni siquiera de la consagración. Ahora, pero ¿cómo llegamos a esas respuestas? Cuando entendemos lo que es el sacrificio. Claro. ¿Ya? Entonces, muy bien. Entonces vamos a ver cómo es que es este tema, ¿no? Ustedes saben que cuando vamos a la misa... Padre Pierre, y si me permite, y como para quizá ahondar en esto un poquito con calma y adecuadamente, permítame invitarle ya al último bloque, todo suyo, para que nos desgrane un poquito sobre estos fines y esta importancia, como si el tronco de lo que es la Santa Misa, y luego veremos los efectos seguramente en otros encuentros también y la importancia. Por favor, permítame ir a la pausa que ya nos indica el equipo de producción y enseguida continuamos, amigos de NS, en Hacia el Encuentro con Dios.
Seguimos en este Es el Encuentro con Dios con el Padre Pierre Martínez Valencia, en esta cuarta entrega sobre la Santa Misa y sus fines. Hemos hecho pues una como introducción ahora y viendo algunos temitas muy pues también relacionados, pero lo que el Padre nos va a explicar a continuación es la parte esencial de lo que hemos querido transmitir en el programa de hoy. Padre, nuevamente gracias por estar con nosotros y los micrófonos y la cámara suyos. Adelante. Bien, Hernán. Entonces, estábamos diciendo, ¿no? Para ser bien prácticos, cuando yo voy a misa, yo voy a participar, a entrar a determinados fines. O sea, yo participo del sacrificio de Jesucristo y el sacrificio de Jesucristo tiene determinados fines. Entonces, yo no voy a hacer cosas en la misa. O sea, yo voy a participar activamente, por supuesto, pero voy a participar del acto de Cristo. Yo no soy en la misa, ninguno de nosotros en la misa es el protagonista, es el autor principal. Porque el autor principal de la misa es Jesucristo y solamente Él. Él es el sacerdote eterno que ofrece el sacrificio a Dios Todopoderoso, al Padre Celestial. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando vamos a misa, y eso no lo podemos hacer en otra cosa que no sea la misa, es participar de Jesucristo, de su sacrificio, porque nosotros creemos, a diferencia de los teólogos protestantes y de estos nuevos teólogos que quisieron insertar en la iglesia estas doctrinas que son falaces, nosotros no creemos que la misa es solamente un encuentro social, un encuentro piadoso, un encuentro de la comunidad. Sí es un encuentro de la comunidad, pero la misa es una participación en el sacrificio de Jesús. Una participación en el que el sacerdote ministerial, ¿no?, es el encargado de ofrecer el sacrificio como ministro de Jesucristo. O sea, es el encargado de administrar y de confeccionar este único sacrificio que hizo Jesucristo. O sea, dispone las cosas para que Jesucristo actúe en la consagración. Se presta, inclusive Jesús, la voz del sacerdote, la boca del sacerdote, las manos del sacerdote para consagrar. Y los fieles participan del sacrificio de Jesús. ¿Cómo participan? Bueno, ahí está. Estas son las finalidades en las que entramos nosotros cuando participamos de Jesucristo, del sacrificio de Jesucristo. La primera cosa que debemos decir, entonces ya más o menos se las nombré. La primera cosa es que la misa, es un sacrificio que tiene un fin latréutico. Ya. ¿Qué significa el fin latréutico? Tú sabes que la palabra latreia significa adoración a Dios, ¿no? Es el culto de adoración que se tributa solo y exclusivamente a Dios. Entonces, cuando tú entras a la misa, te unes a Jesucristo. ¿Y qué hace Jesucristo en la misa? Con su sacrificio, adora al Padre Eterno. Y nosotros entramos en ese acto de adoración. ¿Por qué? Es por la grandeza de Dios y por la santificación de las almas que Jesucristo se ha ofrecido al Padre. Entonces, cuando tú vas a la misa, la primera cosa que tienes que pensar es que vas a unirte al acto de adoración de Cristo al Padre Celestial, que lo hizo mediante la entrega de su propia vida. Y tú entonces, uniéndote a ese acto, también a Dios le ofreces tu vida, ¿no? Tú a Dios en ese acto lo adoras, lo miras, ¿no?, en esa grandeza, en ese esplendor, en esa majestad que Dios tiene. Entonces, cuando vas a la misa, ¿no?, tú entras en el ambiente de la adoración, pero no de cualquier adoración, sino de la adoración de Jesús. Jesús hace un acto de adoración al Padre que nadie puede llegar a tenerlo, llegar a hacerlo. Ese acto te lo hace partícipe Jesucristo mediante la misa. Todo en la misa, por eso, a ver, vamos a lo práctico. Tú te darás cuenta. En la misa, por ejemplo, en la oración colecta, ya desde entrada de la misa, el sacerdote empieza la misa con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nombrando la Trinidad. En la oración, en el Gloria del domingo, ¿no? El Gloria es una oración trinitaria. Por eso es una pena, y aquí sí tengo que decirlo entre paréntesis, sí es una pena cuando los miembros del coro o los cantantes, digamos, los miembros de del que algunos llaman ministerio de música, no sé cómo le llaman, te cambian el Gloria. Así es. Y te cambian, Gloria a Dios, Gloria al Padre, Gloria a Dios, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu. No es el Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un himno antiquísimo, que algunos lo dicen que fue San Ambrosio el que escribió este himno, en donde se van diciendo cosas en referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
¿no? Además se utilizan textos de la Sagrada Escritura, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor, es un texto bíblico. Por tu inmensa gloria, porque tú solo eres santo, solo tú, Señor. Son actos de adoración, Dios mío. Cuando se rebaja esto, ¿no? Gloria, gloria, aleluya, gloria al Padre que ha creado. Dios mío, no tiene nada que ver con, ¿me entienden? Con ese acto latréutico. O sea, se está haciendo una mención, ¿cierto? Pero no se está cantando lo que la misa dice. ¿Eso qué es, padre? ¿Eso es un abuso litúrgico? Sí, es un abuso litúrgico. Correcto. Es un claro abuso litúrgico. Sí, sí. Que se hace por ignorancia, puede ser, pero es un abuso litúrgico porque está mandado. Claro. Mira, y eso, misal, eso invalida que la misa, ¿no? ¿Verdad? ¿Eso invalida mi misa dominical? No. No le invalida, por supuesto, porque hay gente que va con muy buena intención. Y tampoco el que canta, a menos que sepa que está haciendo una cosa así, ¿no? Pero yo te mostré la otra vez el misal, ¿no? Mi misalito, ¿cierto? Bueno, en el misal aparece, digamos, todas las rúbricas y te dice, ¿no? Después del Señor ten piedad o del Kyrie eleison, se puede rezar o cantar el Gloria. Inclusive te lo ponen en latín. O sea, y eso que este misal ya no tiene cosas en latín. Cuando yo recuerdo, hablé con aquellos que fueron, ¿no? Un representante de los que hicieron la traducción del misal romano peruano, que vinieron por todas las diócesis del Perú a explicar un poco lo que era el misal romano del Perú. Se le preguntó, porque los antiguos misales de Novus Ordo tenían la misa también en latín. Y le preguntaron a este sacerdote, ¿por qué razón ahora la misa no la tienen en latín? O sea, la última parte de la misa la solían tener en latín, todo en latín, ¿no? Y entonces él dijo, no, porque ahora la misa es en vernáculo, totalmente en vernáculo, esas eran transiciones de la misa, ahora esta misa ya ha quedado así, pero aún en esta misa, aún en este misal nuevo, el Gloria y el Padre Nuestro están en latín. Mire. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, al margen de latín, que es otro tema que no nos corresponde hablar ahora, pero sí es cierto, se te están prescribiendo. Por eso, esas canciones, ¿no? Esos Señor ten piedad, raros que hacen, ¿no? Que no dicen Señor ten piedad de nosotros, sino que dicen otras cosas, tampoco son parte de la liturgia. Y los insertan, ¿no? Entonces, por eso digo, ya, igual las cosas son cosas ya, digámoslo así, accidentales, ¿no? Lo esencial es esto. O sea, en la misa participamos de un acto de adoración, acto latréutico, ¿no? Entonces, y después tú te vas dando cuenta, todo en la misa es un acto de adoración a Dios. Se adora al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Eso es continuo. Cuando se hace la doxología final, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. O sea, es un acto latréutico, acto de adoración a Dios Todopoderoso. Se entrega al Hijo de Dios, ¿no? Que fue concebido por el Espíritu Santo y que por el Espíritu Santo, ¿no? Se ofrece en sacrificio para la alabanza del Padre. Entonces es un acto de adoración a Dios y tú entras en ese acto de adoración a Dios. Entonces eso es, bueno, se pueden decir muchas cosas más. Esto lleva a un crecimiento de nuestra vida espiritual porque estamos adorando al Dios uno y trino, ¿no? Bueno, pero vamos a seguir porque si no terminamos. La segunda característica, ¿no? La segunda finalidad, perdón, de este culto, de este culto de la Santa Misa, de este acto, ¿no? Sacrificial de Jesucristo, es la actitud eucarística, es la finalidad eucarística. Claro, tú dices la palabra eucarística, claro, padre, es la misa, pues, la misa es la Eucaristía, ¿no es lo mismo? No. La palabra Eucaristía significa acción de gracias. Entonces, lo propio de la misa, una finalidad propia de la misa es darle gracias a Dios por tanto beneficio, porque te ha dado a su Hijo. O sea, Cristo hace acción de gracias al Padre. Dio la acción de gracias cuando Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Repartió los panes y los peces, ¿no? Dice, dando gracias a sus discípulos. Cuando Jesucristo, en la misma última cena, ¿no? Hace la consagración, dice, dando gracias, lo partió. Por eso es que la palabra Eucaristía quedó muy ligada, así como la palabra fracción del pan quedó muy ligada al sacramento de la misa, así también la palabra Eucaristía quedó muy ligada al sacramento de la misa. Pero la palabra Eucaristía significa acción de gracias. Es importante. Entonces, cuando uno va a misa, participa con Cristo, de la acción de gracias de Cristo al Padre. Cristo, ¿no? Al entregarse, ¿cierto? Al ofrecerse al Padre, también agradece al Padre la bendición por los hombres, de haberlos salvado, de haberlos redimido, de haberles dado una nueva vida, de haberles dado la resurrección, de haberles dado la eternidad. Esa es la acción de gracias.
Y entonces la intimidad con Jesucristo, por eso es que nosotros también después de la comunión hacemos nuestra acción de gracias, porque en el momento de intimidad, de intimidad con Jesucristo, nosotros le agradecemos que por nosotros ha venido a la Eucaristía y por nosotros se ha dado en comunión y que lo estamos recibiendo y que participamos de su acción de gracias al Padre. Agradecemos al Padre también tanta bendición, tanta gracia de haber sido redimidos, salvados, de haber sido encontrados por el buen pastor, ¿no? Entonces, eso es acción de gracias. Ahora, por eso digo, muchas cosas más se pueden decir aquí, pero al menos ya estamos dando una finalidad, estamos explicando una finalidad, ¿no? Latréutico, eucarístico. Después, evidentemente, la misa tiene un sentido impetratorio. Es decir, por eso es que la misa se reza por tal almita, por la salud de tal persona. Ahora mira, con el tema de la pandemia, un montón de gente se comunicaba con nosotros los sacerdotes: padre, rece por favor por mi hermano, por mi tío que está enfermo. Actualmente hay un montón de gente que a mí me pide oraciones y que entonces yo ofrezco la misa. O sea, además de rezar nuestras oraciones personales, ¿no? Nuestras oraciones además que como miembros del clero rezamos por la iglesia, la liturgia de las horas, además ofrecemos la Santa Misa por estas intenciones. Claro que en la misa hay una intención principal, que es la oración por la que se está rezando la misa, la que se dice, la que se anuncia al inicio de la misa, ¿no? Y en eso también quiero decirle a la gente, para que la gente entienda, porque la otra vez yo decía, ¿no? O sea, yo escuchaba, ¿no? Una persona que decía: no me gusta la misa que celebra este padrecito. ¿Por qué, señora? Porque él no menciona a mi difuntito varias veces, él solamente lo menciona una vez. Después no lo menciona. Entonces no me gusta, porque no lo menciona. Pero, madre mía, no hace falta mencionarlo a cada rato. Claro. El momento de mencionar la intención, difuntito, la salud de intenciones o qué sé yo, es apenas empieza la misa después de hacer la señal de la cruz y decir: el Señor esté con ustedes. Ahí es el momento donde se da la intención de la misa. Podría no decírsela más. Igual los sacerdotes, cuando se trata de un difuntito, muchas veces utilizamos la misa pro difuntis, ¿no? O sea, por los difuntos. Entonces ahí sí se menciona: te rezamos por tu siervo tanto, que lo has salvado, ¿no? de la muerte, que le has dado el bautismo, dale descanso eterno, dale la resurrección. En las oraciones colectas del ofertorio y la comunión, después de la comunión, se menciona, ¿no? Hay oraciones en donde se menciona, cuando se hace la misa pro difuntis, pero a veces la misa, por ejemplo, ayer celebramos a San Agustín, y era memoria obligatoria. Entonces, no podemos hacer la misa pro difuntis en el día de San Agustín. O en la misa de la Asunción de la Virgen. No podemos hacer misa pro difuntis porque es la fiesta de la Asunción de la Virgen. ¿Se entiende, no? Sí, entonces, sí, pero basta que uno diga: rezo esta misa, y aunque no lo diga, basta que el sacerdote en su corazón diga: ofrezco esta misa, este sacrificio, se lo ofrezco a nuestro Señor Jesucristo por esta intención. Ya la misa tiene la intención principal de la misa. Claro, mucha gente no entiende eso. Claro, no, y la gente: el padre no me menciona, o el padre tal cosa, o el padre tal otra, ¿no? O sea, y ahora, está, por supuesto que el sacerdote tiene que mencionar, es parte de lo que él hace en la celebración, mencionar, por supuesto, el nombre por quien celebra la misa. Pero no es que tiene que andar rezando a cada rato por el difunto, porque si no, Dios no lo escucha. Claro. Porque ya se entiende que todo el sacrificio está en relación a esto que se está rezando, ¿no? Sí. Pero por eso la misa tiene una razón impetratoria. Pide, suplica, pide al Señor. Así como Cristo, ¿no? Pidió en la cruz: Padre, perdónalos. Pidió por nosotros en la cruz, ¿no? Así también nosotros en la Santa Misa nos unimos a Cristo que pide y le pedimos a Cristo: Señor, también te pido por esta intención. Tú que en tu sacrificio pediste por nosotros, también te pido por esta intención. Concédeme. Entonces, eso lo hace el sacerdote, ¿no? En razón de la misa, como intención propia de la misa. Pero también los fieles, al participar de la misa, pueden tener una intención particular y pueden pedirle al Señor unirse al sacrificio que se está celebrando por esa intención particular. Entonces, porque ahí también hace relación a lo que se nos ha hablado del sacerdocio común, ¿no? De los fieles cristianos. Cuando tú participas de la misa, participas de esta petición o de esta realidad de impetración, ¿no? Pidiendo al Señor por tal intención, por tal otra cosa. Claro. O sea, no eres sacerdote, tu intención no es la intención principal de la misa, pero tu intención también está, Jesús también la escucha. Qué bien. ¿No? Entonces, la misa tiene una realidad impetratoria, ¿no? Y padre, aquí viene algo todavía que nos puede llamar más la atención y tenemos los minutitos encima. Satisfactorio, ¿no? Y uno se puede sorprender allí. Eso, ¿no? Sí. O también la palabra propiciatorio, que es una palabra muy semejante, ¿no? Que es lo que justamente la raíz de la pelea. Porque el protestantismo no acepta
no acepta que la misa tenga una realidad satisfactoria. Porque ellos dicen, el sacrificio lo hizo Jesús una vez para siempre y ya no hay más sacrificios. Es cierto, pero justamente, y eso lo explicábamos la vez pasada, en el programa pasado, justamente por razón del sacramento, porque lo que hacen los sacramentos, lo que hacen es traernos al día lo que hizo Jesús. El bautismo nos trae al día, ¿no?, la santificación, el ingreso a la iglesia, o sea, es la manera como conectamos nosotros con Jesucristo. Por el bautismo conectamos con Jesucristo y entonces llega a nosotros la redención hoy día. Por la misa también, el sacrificio de Cristo, si bien se hizo una vez y para siempre, el sacrificio de Cristo se hace hoy día. O sea, llega a nosotros hoy día. Porque se actualiza bajo bajo esta realidad sacramental, ¿no?, de la transustanciación, del pan transustanciado, del vino transustanciado, se realiza el sacrificio, o sea, se manifiesta el sacrificio único de Jesucristo. El único, el que realizó hace 2000 años. Entonces la misa tiene esa razón de que también la misa satisface al Padre. O sea, lo que hizo Jesucristo hace 2000 años, lo sigue realizando la misa. Se sigue actualizando esa satisfacción, esa propiciación por nuestros pecados. O sea, ¿satisfacción qué es? Cuando una persona, ¿no?, por ejemplo, ha sido ofendida y tú haces algo para satisfacer, digamos, para de alguna manera, esa ofensa, para que esa ofensa quede saldada, ¿no?, quede perdonada, quede limpia, ¿no? Entonces, eso pasa en el orden civil también. Cuando uno realiza un delito, ¿no?, la justicia dice, bueno, tienes que pagar una deuda, tienes que pagar una indemnización. Bueno, eso es la satisfacción de aquel que ha sido ofendido, aquel que ha sido agraviado. Bueno, como Dios ha sido agraviado por el pecado, Jesucristo le hace un acto satisfactorio en el sacrificio. Ese sacrificio lo seguimos viviendo, lo seguimos realizando, lo seguimos actualizando en la celebración de la Santa Misa. Entonces, mira, Hernán, ¿a dónde vamos? Sí. ¿Y qué cosa hacemos? ¿Te das cuenta qué distinto Uy. al pensamiento de muchos católicos de buena voluntad, pero que van a la misa porque le gusta la prédica del Padre? O que van a la misa porque el grupo de música les gusta. Claro. O porque les gustan las canciones antiguas o las canciones nuevas. ¿Me entiendes? ¿Qué tiene que ver eso? Son cosas accesorias. Claro, o incluso al revés, he dejado de ir a misa por el padre o por tal persona. Así es. Incluso al revés también, ¿no? Padre, nos queda, ya hemos pasado el tiempo, pero nos quedamos como con esas ganas de querer seguir aprendiendo. Vaya, si nos tomaran examen a cada uno de nosotros antes de entrar a misa, me ponía a pensar qué sería, ¿no? Y los que pasan el examen solo pueden entrar a misa. ¿Sobre a qué estamos viniendo a misa? Por favor, estos segunditos finales junto a la bendición sacerdotal para cerrar el programa de hoy, por favor. Sí, ojalá que se haya entendido. La primera cosa que mi intención es esto, ¿no? No dar cosas que la gente no entienda o dejar perpleja a la gente, de ninguna manera. La intención es esa. Por eso es que yo sé que ustedes después escuchan a la gente, reciben, por ejemplo, los comentarios, ¿no?, que hacen en los inbox de sus redes sociales o qué sé yo. Entonces siempre es bueno escuchar para saber si la gente entiende o no estas cosas. Pero mi intención es que nosotros tengamos una apertura a la misa distinta, que tengamos una disposición distinta, porque es cierto lo que dice Hernán, de que la gente tiene que saber, ¿no?, saber intelectualmente lo que es la misa, pero también tiene que disponerse, porque ese conocimiento nos lleva a disponernos. Me dispongo a un gran misterio, imagínense. Por eso es que hay tantas oraciones. Si ustedes van a ver las sacristías que tendrían que tener las sacristías, estas cosas, en las sacristías, claro que ahora es optativo, dicen, ¿no?, pero ahí están las oraciones para revestirse. Sí. Donde el sacerdote tiene que entrar en contacto con Jesucristo, que lo va a empezar a celebrar, que lo va a empezar a vivir, ¿no?, el sacrificio. Entonces, el sacerdote primero reza algunas oraciones, y una oración, por ejemplo, ¿no?, que no es propia del misal, pero sí está metida también dentro de lo que decía el Santo Cura de Ars, es que celebremos la misa como si fuera la primera, la última o la única misa. ¿No? Sí. Y antiguamente el sacerdote, antes de celebrar la misa, se lavaba las manos y decía en esa oración: Señor, purifícame para que yo pueda participar de esta celebración, ¿no?, para que yo pueda realizar esta celebración. Y se ponía el amito: Señor, ponme el casco, ¿no?, limpia mis pensamientos de todo mal deseo, mal pensamiento, para que yo pueda con pureza. Todo el tema, mira, de la castidad sacerdotal, del celibato sacerdotal, es en relación con la misa. Sí. Ok, bueno, es otro tema, y es hermoso, pero yo creo que es eso, ¿no? Entonces,
que la gente, que los que nos escuchan, adquieran una actitud distinta, una actitud ante el misterio, que cuando lleguen a la misa, en esa genuflexión que hacen al entrar a la iglesia, dispongan su corazón, Señor, no merezco esto que voy a participar. Por eso es que la gente, qué pena que te da, ¿no? Cuando te dicen, uy, falté a la misa porque, no sé, porque tuve que ir a mi deporte, porque no tenía tiempo, Dios Muy bien mío, dicho. el domingo no tienen tiempo, el domingo es el día de descanso, porque tenía que lavar mi ropa. Tú dices, Dios mío, perderse esto Claro, por estas bagatelas. increíble, increíble. Por eso, que nosotros tomemos una actitud distinta, que cuando lleguemos a la iglesia o cuando nos vayamos disponiendo a entrar a la iglesia, pensemos, ¿qué voy a ir a hacer? ¿De qué voy a ir a participar? ¿Con qué actitud estoy yendo? ¿No? Ujú. Que la Virgen nos conceda esta gracia, porque eso también es una gracia de Dios. Padre, y para eso regálenos la bendición, por favor. ¿Cómo no? El Señor Todopoderoso, con amor y misericordia, dame su bendición sobre ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Pierre Martínez Valencia, del Obispado Castrense en Perú. Muchas gracias y hasta muy pronto. Gracias, hermano. Y a los amigos de NS también, no se muevan de nuestra programación, que tenemos mucho más para ustedes. Y no lo olviden, NS Digital, el cambio está en tus manos. Hasta pronto.